los modelos de pronóstico de lo que va a suceder con el cambio climático, en esencia dice que los lugares secos van a ser más secos y los lugares húmedos van a ser más húmedos. En el caso de Hermosillo, Sonora, nuestra precipitación es básicamente en verano, se debe al monzón. Y más bien lo que nos preocupa es que las lluvias torrenciales van a ser menos frecuentes pero más intensas. Entonces lo que estamos viendo, por ejemplo, del video de los ríos en las calles, pues son básicamente digamos una falta de una planeación más adecuada, porque se construyen fraccionamientos y las ciudades se vuelven ríos urbanos que no pueden manejar la cantidad de agua para desahogarse rápidamente. Obviamente, entre más intensa sea una precipitación, menos probabilidades que se pueda infiltrar, simplemente se va a escurrir y se va a ir. Nosotros siempre hemos estado con las carencias de agua, pues con el cambio climático la escasez de agua va a ser mayor. Va a haber más conflictos sociales por el agua. Las sequías van a ser más intensas, las olas de calor van a ser más frecuentes. Claro, la vulnerabilidad, la mitigación. Tenemos que pensar cómo podemos evitar las pérdidas de vidas por las olas de calor, por las sequías, los impactos socioeconómicos que esto tiene. Todos los eventos extremos se van a hacer más críticos, ¿no? Entonces es lo que dice el modelo. Los modelos, para allá vamos, pensando en unos 30, 50 años, debemos de pensar no solo en los problemas de infraestructura, también tenemos que pensar en seguridad alimentaria. Con el cambio climático, muchos de los cultivos de los cuales dependemos para la alimentación van a dejar de poder ser factible la agricultura que conocemos el día de hoy. Otros países se verán beneficiados por el cambio climático, como Estados Unidos, Canadá, Rusia, porque muchas de las regiones polares y árticas se van a convertir en zonas agrícolas. Pero entonces México, ya toda la tradición agrícola que tiene va a tener que cambiar. Quizá algunas de las especies como el aguacate no se va a adaptar tan fácilmente al cambio climático. El café, por ejemplo, van a aparecer algunas plagas para el café, eso también nos va a afectar. Vamos a empezar a ver aparición de plagas como el dengue, el chikungunya, etcétera, en locaciones más al norte. Entonces ahorita hemos visto problemas de dengue en Obregón, Hermosillo, Guaymas, pero vamos a empezar a ver problemas de dengue en Nogales, en Nacosari, en Yécora, porque el cambio climático lo que está haciendo es que la temperatura empieza a aumentar, o ha estado aumentando. Obviamente los acuerdos de París de reducir las emisiones de dióxido de carbono, CO2, a la atmósfera para que al fines de este siglo no alcancemos los 2 grados, pues todavía no sabemos si eso va a suceder. Por lo pronto vemos que cada año es más caliente. El año pasado, el 2016, fue el año más caliente de los que van, y pues cada año va compitiendo con el año anterior. En el caso de Hermosillo, el año pasado fueron 2.2 grados centígrados arriba del promedio. Eso significa que las mínimas diarias y las máximas diarias ahora son más arriba. Entonces, amanecer con 35 grados como mínima, sabemos que podemos alcanzar casi los 50 grados durante el día por el lapso de temperatura que se da. Entonces, obviamente requiere la participación conjunta del sector público, del gobierno y de la ciudadanía para tratar de aminorar los efectos de cambio climático. Estamos haciendo poco por prevenir ese cambio climático. Firmamos convenios, pero falta la parte de que la ciudadanía se someta a intentar reducir su huella de carbono, reducir su huella de agua,
Reducir la huella de carbono significa pues gastar menos combustibles fósiles, gastar menos, hacer menos actividades que tengan impacto en CO2. Por ejemplo, pues sube la temperatura, pues le subes al aire acondicionado, pero no se está pensando en que quizá el aislante térmico de los hogares no sea el adecuado, simplemente estamos gastando energía de más y eso implica mayores emisiones de CO2. Entonces tenemos que procurar que cada uno en lo individual, en la sociedad, en la familia, tratemos de reducir nuestra huella de carbón. Significa que la temperatura, por ejemplo, del aire acondicionado lo podemos tener a 30 grados con ayuda de abanicos. Podemos usar menos gas para consumo de alimentos, podemos usar menos electricidad. Tratemos de caminar, tratemos de usar medios de transporte que sean más amigables al medio ambiente, como carros eléctricos. Seguimos pensando que la solución económica de México, uno de sus factores, el petróleo, nos va a seguir sacando de los problemas nacionales, pero en lo que vemos es que en otros países hay inversión de productos y tecnologías de energías verdes y en México seguimos pensando en una tecnología basada en hidrocarburos. Creo que falta un buen programa de educación para que cada uno en lo personal trate de reducir su impacto en huella de carbón y sepamos qué actividades podemos hacer para reducir esa huella. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Primero que nada, creo que ellos hicieron muy buen trabajo en resumir los impactos o las tendencias que se están viendo en cuanto a cambio climático. Es importante, quisiera agregar que para nosotros conocer qué es lo que está sucediendo de cambio climático, tenemos que llevar a cabo una recopilación de información histórica para ver estas tendencias que hemos estado viendo. Y desafortunadamente eso es algo que yo quisiera añadir a la discusión de que en nuestro estado, en nuestra región y en muchas partes de Latinoamérica no contamos con información suficiente realmente para darnos cuenta de qué tanto están cambiando las precipitaciones. Lo que sí hemos visto nosotros a través de estudios específicos que se han hecho en el IPCC y en estudios profesionales a través de modelos numéricos, es de que las tendencias a futuro, que es como una bola de cristal, nos indican que en Sonora, como dijo el doctor Carlos Lizárraga, en la región del Monzón de Norteamérica, estas lluvias se van a intensificar. No necesariamente se han visto proyecciones de que se vayan a reducir, se han mantenido más o menos en lo mismo. En el futuro más lejano sí hay proyecciones de que haya reducciones, pero lo que más se ha estado viendo es de que se van a intensificar los eventos de las lluvias. Y eso, combinado con los comentarios de la audiencia de que no contamos con una infraestructura pluvial, pues se convierte en algo mucho más difícil de manejar. No necesitamos tener una lluvia muy intensa por arriba de lo normal para darnos cuenta que en Hermosillo y en muchas ciudades de Sonora nos inundamos. ¿Por qué? Porque no contamos con una infraestructura pluvial adecuada. Sin embargo, creo que en algunos lugares de Sonora, Hermosillo siendo el ejemplo de, aunque muchos no lo conocemos, se ha empezado ya algunas propuestas de instalar infraestructura verde que trata específicamente de atenuar los impactos de inundaciones urbanas en ciertos sectores de la ciudad. Obviamente todavía estamos a mucho tiempo de poder lograr esto, necesitamos más recursos. Yo estoy colaborando en un proyecto con el Instituto Municipal de Planeación Urbana, empecé con este proyecto con la arquitecta Lupita Peñuñuri y ahorita continuamos con la nueva arquitecta Carolina Espinosa. Es un proyecto de resiliencia urbana ante eventos extremos donde específicamente estamos enfocados a los impactos que va a haber en 9 ciudades en Estados Unidos, 3 ciudades en Latinoamérica, Hermosillo entre ellas, donde nos enfocamos en ver el impacto que va a haber en estas ciudades por las sequías, ondas de calor, inundaciones urbanas e inundaciones costeras también, que es otro de los temas importantes que afectan a nuestro estado. En ese sentido, bueno, nosotros nos hemos abocado en varios frentes. Uno de esos frentes es tratar de conseguir más información histórica que hemos recopilado de las fuentes oficiales, Comisión Nacional del Agua,
de todas las redes meteorológicas que podamos tener, inclusive nosotros en los grupos de investigación del ITSON y en colaboración con investigadores de la Unison, investigadores de la Universidad de Arizona, de la Universidad Estatal de Arizona, tenemos más de 10 años trabajando en la instalación de instrumentos micrometeorológicos para conocer más a fondo cómo se está modificando los procesos hidrológicos de nuestra región y tratar de nosotros proporcionar información más adecuada. No hemos hecho mucho en zonas urbanas y este proyecto que les menciono de resiliencia urbana ante eventos extremos trata de atacar ese componente, de conseguir o de proporcionar más información específicamente para las ciudades, que es donde vive más población, que son los que van a estar más afectados, y que en ese punto pues debemos de empezar a trabajar en crear mayor conciencia con la ciudadanía en general, de presentar alternativas, como dijo Carlos, de que nosotros como individuos podemos llevar a cabo ciertas estrategias para minimizar el impacto que nosotros como personas individuales ocasionamos a cambio climático, pero también qué podemos hacer para protegernos, para ser menos vulnerables ante estas inundaciones, a las ondas de calor, ante las sequías. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Creo que debemos de ser propositivos. Las evidencias, nos podemos parar y detenernos a platicar mucho de lo que hemos estado viendo, de las tendencias en el estado de Sonora, y la verdad es que no son muy buenas. Como dijo Carlos, vamos a tener incrementos en temperaturas, o inclusive, como decíamos ahorita, de las lluvias. No necesitan ser mucho más intensas para darnos una idea de que va a haber un impacto muy grande porque no tenemos infraestructura pluvial. Entonces tenemos que ver la forma de cambiar la forma en la que hemos estado resolviendo problemas y no verlo de una forma tradicional. Tenemos ejemplos muy cercanos, la ciudad de Tucson, la ciudad de Phoenix, que a pesar de que ellos continúan teniendo problemas también por inundaciones durante las épocas del monzón, han logrado ellos ya de empezar estrategias desde los años 80 de minimizar el uso del agua, de implementar estrategias de infraestructura verde. El corredor verde de Scottsdale es un muy buen ejemplo, que está diseñado específicamente para reducir las inundaciones urbanas. Entonces, tenemos algunos proyectos que en colaboración con algunas dependencias de gobierno estamos tratando de buscar, proponer estas nuevas ideas. Poco a poco estas van a empezar a entrar. Justo este verano hicimos el primer estudio de ondas de calor, islas de calor en Hermosillo. Vinieron expertos de Portland, de Phoenix, de Miami. Anduvimos manejando por toda la ciudad tratando de cuantificar cuáles son las zonas más vulnerables, la zona noroeste de la ciudad, zona norte de la ciudad, donde existen casas con materiales que son más propensas a retener el calor urbano, que en esas zonas pues las personas son más vulnerables. Entonces, en ese sentido, hemos encontrado también con investigadores de la Universidad Estatal de Sonora una relación muy positiva en zonas donde hay mayor vegetación, y sabemos y está ya demostrado en muchas otras partes que podemos nosotros tratar de atacar o contrarrestar los impactos del cambio climático a través de infraestructura verde, no solo en zonas urbanas, sino también en las cuencas donde podemos nosotros reforestar y aumentar la cantidad de agua que pueda llover y contrarrestar los efectos de que haya menos agua en nuestra región, que es una de las mayores limitantes que tenemos y que a la mayoría de la población le preocupa mucho, ¿no? Tener agua suficiente y de buena calidad. Entonces, para mí eso es algo muy importante, de que mucha de la población desconoce realmente en qué situación nos encontramos, o realmente qué se considera que una lluvia sea más intensa que la del año pasado. Hermosillo, por ejemplo, revisando los registros, tenemos 2 estaciones oficiales dentro de la mancha urbana en Hermosillo, una ubicada enfrente de lo que es la central de autobuses, otra que se encuentra en la zona del Bachoco, se le conoce como la estación de Hermosillo Norte, que es la que tiene un registro de mayor tiempo. Si vemos los resultados de registros de 50 años de lluvia en esa estación de Hermosillo Norte, el promedio anual es 358 milímetros por año, histórico de 50 años. Entonces,
Este año, por ejemplo, apenas estamos arriba de eso. Vamos en muy buen camino, pero apenas vamos en julio. El año pasado estuvimos justo arriba, 375 milímetros registrados en esa estación. Entonces, es importante que la comunidad, la ciudadanía, tenga acceso a este tipo de información para que ellos estén mejor informados en poder opinar y decir, ¿realmente estamos viendo lluvias más intensas o es algo normal? Pero este tipo de información no está disponible, no es fácil de accesarla, y creo que eso es algo que todos, los académicos, las instituciones de gobierno, debemos de trabajar para que todo mundo tenga acceso a ella, todo mundo sea más consciente de lo que está sucediendo. Cuando estamos hablando de este estudio que te dije que les comento que hicimos este verano de ondas de calor, bueno, lo estamos realizando junto con el INPLAN para que esa información llegue a las manos de todos. Aún estamos trabajando en estos estudios preliminares para ya entregar el proyecto final, pero que esa información a través del gobierno municipal llegue a toda la comunidad, específicamente a las zonas de la ciudad que son más vulnerables a las ondas de calor. Y obviamente también de proporcionar información de lo que hemos estado aprendiendo de las experiencias de otras ciudades de esta red que conformamos, la red UREX, que investiga eventos extremos en zonas urbanas y que está tratando, enfocada específicamente en incrementar la resiliencia de las ciudades. Nos falta mucho, pero creo que tenemos tiempo todavía de reaccionar. Tenemos oportunidades. La ciudad de Hermosillo sigue creciendo mucho y todas esas zonas donde está creciendo, sería importante mandar un mensaje a las personas que van a construir o que van a comprar una casa nueva, que consideren evaluar infraestructura verde que les ayude a atenuar estos eventos extremos, porque ya no vamos a poder continuar con la misma forma que hemos estado construyendo en el pasado. Ya sabemos que esa forma de construir y de desarrollar, de que las ciudades crezcan, no ha funcionado. La ciudad de Hermosillo y como muchas otras ciudades de nuestro estado, las calles se utilizan como canales, así fueron diseñadas, son calle-canal. Cuando llueve, la calle obviamente se convierte en un río, en un canal, porque así fueron diseñadas, para que se mueva el agua por las calles. Entonces, ese modelo de construcción, pues es lo que debemos de repensar y ver si podemos tener alternativas diferentes para tratar de atenuar algunos de los impactos de cambio climático. Muy bien. ¿Por dónde empezar entonces para ir cerrando? Yo tengo muchos comentarios de la audiencia. Hay también una obra interesante, ya mañana le diremos, porque hay el colector pluvial para Villa de Parras que se hará. Se va a construir en 3 o 4 meses que está anunciando la autoridad, y eso es importante, ¿no? Es una especie de colector vial para Villa de Parras que va a ser a través de la SIDUR, el gobierno del estado, y que va a reforzar, y que eso es hace mucho se debió haber hecho también. Es decir, ¿no? Yo creo que nunca pensaron las ciudades lo que se vendría. Y me refiero más allá de partidos, basta de la guerra, ponerle nombre o sello partidista a esto, eso ya, por favor, vámonos sobre acciones, hay que preocuparnos por el mundo, como decía Carlos por acá. ¿Qué podemos hacer desde las pequeñas cosas? Ya mañana haremos un enfoque de la basura. Me preocupa lo que veo en las ciudades, no están resistiendo. Para mí no va a haber política pública que alcance, pero no sé, ustedes, vamos a cerrar con propuestas, Carla, con propuestas, porque hay mucha gente opinando, muy buenas opiniones del auditorio y los usuarios. Carla, ¿qué hacer o qué van a hacer de las autoridades? Porque veo que ustedes traen buen pulso, pero ¿hacia dónde vamos entonces con esto? Mira, Luis Alberto, para concluir, nosotros sabemos que las lluvias, a pesar de que sean menos recurrentes, van a ser más intensas. Entonces lo que nos queda, que sería, además de obviamente el tema de mitigación, en esto precisamente es adaptarnos, como en todas las consecuencias ante los efectos de este fenómeno, es la adaptación. Para esto también es importante mencionar, como dijo hace un momento, infraestructura verde. Se acaban de aprobar reformas a la Ley del Equilibrio Ecológico del Estado y a la Ley de Ordenamiento Territorial para incorporar este concepto de infraestructura verde. Incluso hemos trabajado nosotros de la mano con el Ayuntamiento de Hermosillo y con algunas instituciones también para obras de infraestructura verde y a modo de capacitación para el mismo personal de servicios públicos. Entonces, efectivamente, creemos que la infraestructura verde es uno de los
de las estrategias más importantes que debemos de utilizar para la adaptación al cambio climático. Sin embargo, como bien dices, no bastan las políticas públicas y estrategias que de hecho sí se están generando desde el Estado a través de la Comisión de Ecología, la parte cultural, la sensibilización de la sociedad ante esta problemática tan inminente. Es en realidad lo que va a marcar la contribución de nuestro Estado ante esta lucha nacional e internacional contra el cambio climático y lo que va a marcar la pauta para disminuir de alguna manera la vulnerabilidad, como bien mencionaban mis dos compañeros aquí, para poder hacer frente a este problema. El programa de educación, entonces por ahí me quedo, Carla, entonces contigo, educar para cambio climático e infraestructura verde. ¿Hay un presupuesto, no, aunque ustedes son un programa estatal, pero hay un presupuesto para esta infraestructura verde desde el Estado, o es ya SIDUR lo tendría que ver, o con cada municipio? Mira, Luis Alberto, también aquí también es muy importante comentarle ahí a tu auditorio que recientemente se aprobó el dictamen de la Ley Estatal de Cambio Climático, que esperamos se apruebe en el Pleno ahora que inicia el periodo ordinario de sesiones en el mes de septiembre. Y esta ley contempla un anexo transversal precisamente para que desde el Estado todas las diferentes dependencias puedan estar llevando a cabo acciones de medio ambiente o específicamente de cambio climático. Sin embargo, las desconocemos. Lo que dijo hace un momento Agustín, pues es totalmente necesario y cierto, ¿no? Necesitamos información. Entonces, a partir de este anexo transversal que esperamos se apruebe dentro de la ley en muy poco tiempo, vamos a poder nosotros, de alguna manera, priorizar acciones de combate al cambio climático y establecer en nuestros presupuestos, precisamente obras de infraestructura verde, entre otros. Y de esta manera también vamos a poder medir ya la contribución que estamos haciendo como Estado. Asimismo, pues el tema de infraestructura es tema también de los municipios, ¿no? Entonces habrán de aprobar en los municipios también sus propios reglamentos para invertir en este tipo de proyectos. Muy bien, gracias. Vamos a otro tema. Bueno, la conclusión que yo veo es que cada uno de nosotros tiene que poner de ser consciente de su contribución a los efectos del cambio climático, sobre todo con la huella de carbón, tratar de reducir el impacto, modificar nuestra forma tradicional. Vemos el agua quizá como un problema ahorita en las calles, pero en realidad hay que cuidar esa agua porque el 70% del agua que recibimos en esta región viene de las lluvias de verano. Las otras 30% pueden ser por efectos o restos de alguna tormenta tropical o las lluvias de invierno que son más escasas. Entonces el agua hay que cuidarla, no nomás deshacernos de ella. Los pronósticos del cambio climático nos dicen que las sequías cada vez van a ser más intensas, va a haber unas megasequías dentro de 50, 80 años si no hacemos nada. En realidad, los daños que ya le hemos hecho al planeta son suficientes o más de lo que quizá el planeta pueda aguantar. Los modelos no dicen que si seguimos actuando de la misma forma, el planeta va a ir respondiendo de la misma forma. Puede desencadenarse algo más severo, de tal manera que fácilmente parte del ecosistema no se pueda salvar después de este cambio climático. Entonces hay que ser conscientes de nuestro impacto, hay que tratar de ser más sustentables, reducir nuestra huella de carbón, consumir productos locales, todo aquello que impacte, reducir nuestros viajes en avión, reducir todo aquello que impacte en la huella de carbono. Eso sería. ¿Conclusión? Bueno, yo también comparto con Carlos su opinión y quisiera agregar a eso que los ecosistemas, el medio ambiente, por muchos años nos han proporcionado muchos servicios, nos han dado alimentos, nos proporcionan una fuente económica para subsistir, pero también nos ayudan a atenuar muchos de estos eventos extremos que ahora estamos viviendo y que con el cambio climático se van a acentuar. Entonces, yo también opinaría que debemos de crear conciencia, de incrementar esos beneficios ambientales que nos proporciona
los ecosistemas alrededor, inclusive los ecosistemas que tenemos dentro de las ciudades, pues nos proporcionan muchos beneficios. Entonces debemos de tratar de cuidarlos, aumentarlos y tratar de maximizar lo que podamos de esos beneficios ambientales que nos proporciona el medio ambiente. No dejarlos de fuera, ¿no? Esos servicios ambientales creo que tienen un alto valor agregado que muy pocas veces les hemos visto ese valor. Y en muchas otras partes del mundo ese valor agregado o ese costo ambiental que nos dan ya han sido tratados de cuantificar para que la comunidad pague por eso. De que nosotros como ciudadanos digamos, bueno, yo voy a dar 5 pesos por tener un mezquite que me da un beneficio ambiental. Y estoy dispuesto a pagar un poco más para que más gente tenga mezquites en su casa en lugar de tener una especie exótica en la ciudad que no me proporciona los mismos beneficios ambientales. Entonces, eso nos lleva al comentario que hemos hablado desde el principio de una mayor participación ciudadana efectiva, crear una mejor conciencia ciudadana. Hace poco estuve en una reunión también de este grupo de resiliencia urbana, donde en una ciudad como Nueva York tienen muchos de estos problemas muy fuertes, y sin embargo en el barrio de Harlem, por ejemplo, tienen un grupo ciudadano que se llama Cohesión Ciudadana, y donde ellos tienen un presupuesto ciudadano a través de organizaciones civiles casi igual que lo que tiene la ciudad, porque han sido capaces de organizarse como ciudadanía, conseguir dinero y ellos financiar la construcción de proyectos de infraestructura verde. Fue algo que a mí me sorprendió mucho que eso estuviera sucediendo de esa forma, que ellos tuvieran su propio dinero y que ellos estuvieran contratando arquitectos, ingenieros para construir infraestructura verde a través de organizaciones ciudadanas. Pues ahí está. Pues es todo lleva lo mismo, ¿no? Lleva lo mismo, y yo insisto, si no hacemos una aportación exacta personal desde la basura, cómo nos bañamos, cómo cocinamos, cómo nos desplazamos, entonces yo creo que sí se va a complicar esto, y porque desde la primera autoridad de Estados Unidos ha despreciado el tema. Así es. Trump, a mí me preocupa, ha despreciado todo eso, no entiende que como en los 70, ¿recuerdas? 60 que empezaron a salvarse los bosques, hubo campañas intensas 70s, 80s para los bosques, algo así se intenta a nivel mundial rescatar. Entonces, veremos, por lo pronto hay que seguir contribuyendo desde la parte de medios y los expertos, los especialistas en este tema. Les pido ahí mantenernos en contacto para el Proyecto Puente para seguir abordando. Gracias, Agustín. Gracias, Carlos.